Buenas noches, un gusto saludarlos hoy nuevamente en nuestra conferencia de UC Ville que vamos a tener. Íbamos a pensar aplazarla, siempre no. Pero bueno, estamos aquí con ustedes con un nuevo tema del análisis del Código Civil del Estado de México. Bueno, estas figuras jurídicas pues también están en los diferentes códigos civiles de las diversas entidades federativas. Entonces, bueno, pues a nivel estatal, cada estado tiene su propio código civil y bueno, también tiene estas figuras con algunos pequeños cambios, como es normal, pues es sus diferencias, ¿ok? Soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez, para que los que no me conozcan, y bueno, tenemos esta actividad jurídica totalmente gratuita para todas y todos y que, bueno, pues es la idea de compartir este análisis de los artículos, desmenuzarlos, establecer algunos comentarios respecto, pues ya algo más procesal. Pero también tenemos, bueno, los puntos finos, ¿no? Bueno, cómo podemos analizar un artículo desde el punto de vista del estricto apego a la norma, su interpretación y a su vez verlo desde un momento contrario, ¿no? Verlo desde a contrario senso. Y esto nos ayuda a que, bueno, ¿cómo debemos analizarlo? ¿Cómo debemos nosotros entender esta parte técnica jurídica que nos ayuda, bueno, a dar a un camino, a resolver una controversia en este caso que nos va a tocar, de índole familiar. Y bueno, hoy nos toca lo que es familia y matrimonio. Quien guste la presentación, como todas las conferencias. Pueden ustedes subir su correo electrónico para poder, pero yo se las envié. Ya envié, las conferencias pasadas, ya estamos, como yo le llamo, estamos a mano. Y hoy pues hoy no va a ser la excepción, donde vamos a tener también que compartir nuestra presentación del día de hoy. Recuerde, la presentación no vengo yo, nada más, viene la pura presentación porque me han dicho que no sale mi foto, pues no va a salir mi foto, pero pues viene toda la información y bueno, el modelo más que nada les ayude a ustedes en un futuro si quieren dar clases, pues bueno, cómo tenemos que hacer una presentación, a los que quieran trabajar con presentación, hay muchos profesores que bueno, tienen décadas dando clase y pues no necesitan de una presentación, ¿no? Pero yo soy más gráfico y bueno, pues es algo que a mí en lo personal me gusta. Bueno, ¿qué temas vamos a tratar el día de hoy? Vamos a tratar desde el punto de vista de definición, derechos y obligaciones en todos los casos, en todos los puntos. Y vamos a ver hoy lo que es cómo se determina la familia entre el Código Civil del Estado de México, que obviamente es a nivel nacional, en todos los códigos civiles también lo establece igual, de la misma forma. Vamos a sus pequeñas excepciones, como ya lo dije. Vamos a ver lo que es el matrimonio, lo que son los requisitos, impedimentos, matrimonio en el extranjero, bueno, cómo se puede ser válido un matrimonio en el extranjero en el Estado de México. Y como lo comentaba, los derechos y obligaciones. Vamos a ver lo que son las capitulaciones, un tema que casi nadie toca, que cuando, bueno, yo no he tenido ningún caso, espero que algunos de ustedes sí. Que bueno, que pidan un servicio de un abogado para ver las capitulaciones antes de casarse. Bueno, luego no, a mí no me ha tocado, pero bueno, existe esta figura jurídica, pues tenemos que explicar. Vamos a ver lo que es la sociedad conyugal, bueno, sus igual derechos y obligaciones. Lo que es la separación de bienes y conforme va pasando el tiempo, bueno, pues esto ya casi se ha ido acortando en sus diferencias, ¿eh? Y vamos a finalizar con lo que son las donaciones antenupciales, ¿no? ¿Qué pasa con las donaciones antes del matrimonio? ¿Existe la figura jurídica? Sí. Y bueno, pues vamos a analizarla el día de hoy con sus toques procesales, obviamente, y bueno, ver algunos casos en concreto que nos va a ayudar a entender mucho más aún la norma. Ok, recuerden que quiera la presentación, suba su correo electrónico. Quien quiera participar con nosotros en los grupos Vampiro, pues también pueden subir su número telefónico. Son grupos muy serios en los cuales compartimos todo el tiempo cultura jurídica y que, bueno, nos ayudamos, ¿no? En algunas dudas, hay algunas cuestiones que resolvemos. No somos todos los, pero bueno, pues tratamos de darle un cambio.
Bueno, el Código Civil del Estado de México establece, hoy en adelante voy a definir nada más como Código Civil, y bueno, el Código Civil establece la familia, ¿no? Las disposiciones de este código que refieren a la familia son de orden público y de interés social, o sea que es para todos, ¿no? Y sobre todo por interés para la ciudadanía. Tiene por objeto proteger su organización y el desarrollo integral de sus miembros que integran la familia, a su dignidad, libertad y la equidad de género. Y bueno, nos encontramos ahora que, bueno, entendemos, ya hemos visto en conferencias que la dignidad, libertad, respeto, pero ¿a qué nos referimos con equidad de género, no? Y debemos establecerlo muy bien, concreto, qué significa. La equidad de género, igualdad, género, la equidad de género igual, es la igualdad de oportunidades, tanto para los hombres como las mujeres, eliminando toda forma de discriminación. Entonces, dentro de una familia, pues obviamente no existe, no debe existir la discriminación, mucho menos la violencia. Entonces, el Código Civil establece, bueno, cómo se va a organizar, cómo se va a desarrollar, y, se va a tener que cuidar la integridad de los miembros. Y esto a su vez porque, bueno, acuérdense que la familia pues se integra por niñas, niños y adolescentes que, bueno, tienen derechos y hay que respetar lo que señala nuestra Constitución, ¿no? El interés superior del menor, ¿no? Desde cualquier perspectiva, ¿ok? Ahora, las relaciones jurídicas familiares constituyen un conjunto de deberes, derechos y obligaciones, ¿no? De las personas integrantes del grupo familiar, derivado de lazos de matrimonio, concubinato o parentesco. Entonces ya empezamos a ver nuestras pequeñas figuras. Ahora ya nos mencionan lo que es el matrimonio dentro de la familia, nos mencionan lo que es el concubinato y nos refiere el parentesco. Temas que vamos a ver más adelante. Bueno, eso es, por ejemplo, el concubinato lo vamos a ver a lo mejor en otra conferencia. Ahorita vamos a ver nada más lo que es la familia y el matrimonio. Y bueno, pues se constituye, como ya lo refieren, pues muchos deberes, derechos y obligaciones. Es deber de los miembros de la familia observar que entre ellos consideración, solidaridad y respeto recíprocos en el desarrollo de las relaciones familiares. Y esto es en el ámbito general, ¿eh? No solamente estamos hablando de papá, mamá o son parejas del mismo sexo, no, 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 o sea, aquí es todos. Y no está refiriéndose en particular a algunos, sino que tiene que ver el respeto de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, ya sea a los abuelos, ya sea a los nietos, ¿no? Eh, todos los que forman parte de la familia. Cabe recordar que la familia puede estar integrada, papá, mamá, hijos, pero también en el mismo núcleo familiar o en el mismo domicilio familiar, digamos. Pueden estar viendo los abuelos, pueden estar viviendo los nietos, pueden estar viviendo los yernos, ¿no? Por ejemplo, tíos, hermanos, bueno, cualquiera que puede formar, pues es un conjunto y se forma, pues ahora sí que ese núcleo familiar. Después de haber entendido, bueno, qué establece los derechos y obligaciones de la familia, pues pasamos a lo que es el matrimonio, desde el punto de vista conceptual. ¿Ok? Bueno, el matrimonio es una institución. El Código Federal Civil, creo que es el que refiere también su propia definición. Bueno, cada código, ¿no? Estatal también va a definir su definición. Para el Estado de México, bueno, el matrimonio es una institución de carácter público, obviamente, todos saben de conocimiento, e interés social, por medio del cual dos personas de manera libre y voluntaria deciden compartir un estado de vida. ¿Ok? Entonces partimos de esa definición y decimos, bueno, ¿qué características nos está señalando? ¿No? ¿Ok? Bueno, continuemos, ¿no? De un estado de vida para la búsqueda de una realización personal y conyugal, obviamente bajo las formalidades y solemnidades que establezca el presente código. Bueno, ¿cuáles son las características que nos está señalando como el concepto de matrimonio? Bueno, ¿qué es el matrimonio? Primero, nos habla de dos personas. Eso quiere decir que una persona solita no se puede casar, no puede contraer matrimonio. De entrada, son dos personas. Pueden ser mujer, mujer, hombre, hombre, mujer, hombre. O sea, aquí ya no hay una distinción de sexo, ¿no?
sea, no especifica que el matrimonio sea exclusivo para los que son hombres y mujeres, no. Aquí ya nos dicen dos personas, ¿ok? Que primero debe ser de manera libre. Esto quiere decir que estas personas estén de manera libre, sin coacción, sin amenazas, sin nada, que los violente, pues de manera libre contra el matrimonio. Y también, pues voluntaria. O sea, nadie los está forzando, nadie los está obligando, sino simplemente dos personas de manera libre y voluntaria deciden compartir un estado de vida. Entonces, el matrimonio, su primera, digamos, consecuencia es un estado de vida. Así lo menciona como tal. Y bueno, un estado de vida para qué? Ah, bueno, pues un estado de vida en unión para la búsqueda de su realización personal. O sea, entonces, el matrimonio busca la realización de la persona, ¿ok? Busca otro estado de vida, o sea, ya por ejemplo, una vida en común con otra persona. Ya no vas a vivir solo, sino que vas a buscar, vas a vivir con alguien. Y va a ser eso, y es una realización personal y obviamente conyugal. Y debe de cumplir con las formalidades y solemnidades que establece el presente código. Esos son los pilares principales de lo que establece el Código Civil del Estado de México con respecto al matrimonio. A mí en lo personal me gustó mucho. Se me hace utilizó términos que a mí en lo personal me gustan mucho. ¿No? Eso del estado de vida, ¿no? Está muy padre, ¿no? Estado de vida, bueno, estado de vida. O sea, estás buscando realizarte como persona en el matrimonio. Entonces, desde el punto de vista, digo, de definición, la verdad está muy padre. Suban su correo electrónico si quieren la presentación y además, si quieren pertenecer a Grupos Vampiro, no olviden subir su número telefónico. Ok. ¿Cuáles son las solemnidades para la celebración del matrimonio? O sea, ¿qué debe de cumplir el matrimonio? Bueno, para celebrarse el matrimonio debe de cumplir con las siguientes solemnidades. La fracción primera nos indica que debe ser ante el titular o los oficiales de registro civil, con la presencia de los contrayentes en el lugar, día y hora designados, la lectura del acta. En caso de no existir impedimento, los cuales los vamos a ver más adelante, ¿cuáles son los impedimentos en el matrimonio? Se hará saber a los contrayentes los derechos y obligaciones del matrimonio y preguntarán a cada uno de ellos si es voluntad unirse en matrimonio. Estando conforme, los declararán unidos en nombre de la ley y la sociedad, firmando el acta correspondiente. Aquí si se dan ustedes cuenta, nada más tenemos la fracción uno, 2, cuarta y sexta, ¿no? Hay otras fracciones, pero las quitaron. O sea, ya hay una, pronunciamiento de la cual pues quedan derogados. Y bueno, pues no vamos a platicar y también va a haber artículos que no van a encontrar en su consecuencia consecutivo, porque son derogados, y de esos no vamos a hablar. De esos no vamos a decir por qué fueron derogados o qué decían y por qué fue una acción inconstitucional, no sé, no. Pero no vamos a hablar de ellos. Pero analizando estas solemnidades, nos indica, por ejemplo, bueno, debe estar la autoridad, en este caso, autoridades del registro civil, sí, el primer punto. ¿Deben estar las personas, la presencia de los contrayentes? Sí. ¿Esto qué quiere decir? Que no te puedes casar a distancia, no puedes tener un matrimonio a distancia. Oye, me voy a casar con mi novia, pero mi novia vive en el Estado de México y yo vivo en Monterrey. Y que por videoconferencia nos podamos, que sea solemne, ¿no? Bueno, ya hasta ahorita yo no he visto ningún matrimonio por conferencia. Espero nunca verlo porque no, la verdad no tendría sentido esa solemnidad. Pero bueno, como requis, como solemnidad, el Código Civil del Estado de México establece que, bueno, que deben estar presentes, ¿no? En un lugar, día y hora designados, ¿ok? Punto. Aquí no refiere a alguna otra forma de presencia.
Será bueno conocer si alguien ya ha tenido conocimiento de que se ha llevado un matrimonio vía distancia. Yo la verdad nunca he sabido de uno. Y bueno, no creo que suceda, pero bueno, puede existir. La lectura del acta, tiene que ser la lectura del acta de matrimonio. Y bueno, aquí nos habla de que en caso de no existir impedimento, entonces, ¿qué pasa cuando hay impedimento? Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, si no hay impedimento, pues obviamente se le hará saber sus derechos y obligaciones en el matrimonio, se le preguntará si es voluntad de unirse en matrimonio. Y bueno, pues ya, estando conforme, se materializa el acto jurídico, que en este caso es el matrimonio. El oficial del registro civil proporcionará a los futuros contrayentes cursos que deberán contener la información sobre derechos y obligaciones que deriven del matrimonio. En verdad, esto lo señala el Código Civil. Yo quiero contarles que, bueno, yo llevo 19 años de casado. Este año que viene voy a cumplir 20 años de casado, nada más tengo una hija. eh, y quiero contarles que yo en estos cursos nunca nos dieron, hace 20 años. Espero que hoy existan, espero que hoy existan, porque en verdad la tasa de divorcio o separaciones es altísima. Y bueno, pues desde un principio conocer los derechos y obligaciones y hablar de violencia familiar, hablar de las consecuencias jurídicas, hablar de abuso sexual, hablar de delitos sexuales, hablar de obligación alimentaria, hablar de cuáles son las figuras jurídicas que existen dentro de la materia familiar. Debe ser un curso rápido, debe ser un curso específico, dirigido a la ciudadanía para que lo pueda entender. Y bueno, tendría que ser, además, desde mi punto de vista, obligatorio, ¿no? Aquí lo señala el oficial de registro proporcionará, pero no está obligando. A mí me gustaría que fuera obligatorio. ¿Sabes qué? ¿Te vas a casar? No, pues ¿cuándo quieres casarte? No, pues que en el diciembre, perfecto, que época navideña y todo el mundo contento, sí. Pero primero pásale para acá los cursos y si no vienes a los cursos, bien sencillo, no se puede llevar a cabo el matrimonio, ¿no? Obviamente nos meteríamos en problemas de amparo a lo mejor y que estás violando los derechos humanos, pues no. Pues la verdad se van a violar más los derechos humanos si unas personas no saben las consecuencias de los delitos en violencia familiar, por ejemplo. Y esa es culpa no del ciudadano. Déjenme les digo que esa es culpa del Estado. Entonces, la ley señala, pero no señala obligatoriedad. Y desde mi punto de vista debe ser obligatorio. Además de estos, información de derechos y obligaciones, también existe apartados de salud reproductiva, la igualdad y la equidad de género, eso es sumamente importante que se tendría que dar. La prevención de violencia familiar, lo que yo les decía, para la cual se auxiliará de los sistemas para el desarrollo integral de la familia. Bueno, yo les cuento, bueno, les digo, próximo año voy a cumplir 20 años, me casé en el Estado de México. Y a mí nunca me dieron un curso de esto. Es más, ni me invitaron ni me saben nada, ¿no? Hace 20 años yo todavía no era abogado, ¿no? Y bueno, pues, si hubiera sido abogado, yo me hubiera preguntado, ¿no? En este caso. Pero es importante que lo tomen en cuenta. Este, puede generar buenas acciones sociales. Este tipo de información que le proporcionen, sí. Y yo no lo pondría como proporcionarles información, ¿no? Yo le pondría, llévate un curso y que lo haga el sistema para el desarrollo integral de la familia, porque para eso está. Es una institución de gobierno, en este caso estatal, que pues que busca el desarrollo integral, ¿no? ¿Y cuál es la forma de buscar ese desarrollo integral? Pues enseñar a la gente. Entonces, bueno, lo estipula el Código Civil, que se lleve a cabo, es otra cosa. Eh, Cualquier estipulación contraria a los fines esenciales del matrimonio se tendrá por no puesta. Bueno, ya vimos cuáles son los fines del matrimonio, que es el estado de vida,
que busca que la persona se sienta mejor, digamos, crear vida conyugal, pues los fines, ¿no? De la familia, eh, tener hijos, ¿no? Pero cualquier cosa en contrario al matrimonio uno tendrá, por no puede obviamente esto nunca va a existir porque, bueno, está bien determinado para qué es el matrimonio. Y bueno, pues las de los requisitos que señalan. Para contraer matrimonio es necesario que ambas personas hayan cumplido 18 años, eso me parece súper excelente. Es más, yo en lo personal, a ver, de los poquitos que estamos, la pregunta siguiente es, ¿sumarían la edad para poderse casar? Y que no sea 18 años. Yo, por ejemplo, le pondría 20 años. ¿Están de acuerdo en que sería más, eh, nos llevaría a mejores familias el subir la edad como requisito para el matrimonio? ¿Habría menos divorcios? ¿Habría menos familias disfuncionales? Porque esas abundan, ¿no? Y casi con término lo que es, ¿eh? Disfuncionales a lo máximo. Entonces, yo, desde mi punto de vista, será materia como hasta poderlo solicitar en una reforma, que no sean 18, que sean 20 años. Y si me apuran, le ponemos un poquito más, ¿no? Para poderte casar hasta los 21, 22. ¿No? Ese es un punto de vista de acuerdo a las condiciones sociales que tenemos como juventud, ¿no? Está muy destejido, está descosido la juventud en muchos aspectos. Hay trabajos que ha realizado el gobierno anterior y el gobierno actual muy impresionantes. Y una de las cuestiones que a mí me ha gustado muchísimo es de que, bueno, están atacando la raíz del problema. Y la raíz no de un problema, de muchísimos problemas. ¿Cómo combates que se produzca la delincuencia? ¿Cómo combates el crear mejores familias? ¿Cómo combates una mejor sociedad? No hay otra llave que la educación. Y yo no conozco otra. Quien conozco otra, pues bueno, pues es libre de decirlo. Y es lo que están haciendo. Están creando más universidades, más preparatorias, creando becas para los estudiantes. Y ese es atacar la raíz, o sea, el problema, pero de raíz. Y no solamente un problema, muchísimos problemas. Y les voy a pasar al costo una cuestión que yo lo viví. Y yo lo viví porque yo hice la prepa. Estuve en la prepa de la UNAM. Entramos 60 en la UNAM, terminamos como 40. Y es más, no creo que fuimos 35 los que terminamos en esa época, la época de los 90. Y hace poco, hace un año, año y medio, terminó la preparatoria mi sobrino. Y yo le hice una pregunta, oye, ¿cuántos entraron en tu primer año de prepa y cuántos concluyeron? Y me dice, no, pues tío, entramos 50 y terminamos 52. Y le va, caray. No, me quedé sorprendido. A ver, ¿cómo? Sí, entramos 50 y terminamos 52. Oye, ¿y los demás grupos? Igual. Wow. Si la tasa de estudiantes a nivel nacional en preparatoria baja muchísimo, estamos dando oportunidad a los jóvenes para que creen mejores familias, para que creen mejores profesionistas y para que creemos un mejor México. Y eso es atacar de raíz los problemas. Y eso es una realidad. Bueno, es lo que yo veo. Otros verán otra cosa, en los cuales es muy respetable. Pero es lo que yo veo. Entonces, ¿qué punto le pondríamos de más al pastel? Ok, pues ponle 20 años, ¿no? Requisito para casarte. Son 2 años nada más, son 2 años nada más. Para mí, tendría mucho futuro esa idea. Ya nos pusieron aquí, gracias por opinar. Quien no esté de acuerdo también es muy respetable. También es muy respetable. Pero bueno, ahorita de condición, bueno, de requisito para casarse en el Estado de México, tienes que tener 18 años. ¿Ok? No, a otra cosa. Mucha gente luego me dice, oye, y si la persona tiene, por ejemplo, 17 años, y si ya, pues,
van a tener un bebé, la pareja de 17 años, y y se van pues nos queremos casar. Pues el código es muy claro. Yo les digo, y es más, les enseño el código, aquí está el requisito. Son 18 años, no los puedes casar, ¿sale? Y ya, o sea, y lo hago con toda la intención de que, bueno, ya les digo, espérense un año y se casan, no pasa nada. ¿No? Lo que hay que tener cuidado, por ejemplo, cuando hay una embarazada de menor de 15 años, porque, ojo, ahí estamos hablando de violación. Entonces, ojo con eso y hay que tener año. Liceo Pablo, gracias, 21 años, sí, tío, o sea, sumémosle 2 o 3 añitos. Es más, si me apuras 4, los de universidad, 5, ponle, ¿no? O sea, ya tienes requisito para casarte y ya tienes una carrera. ¡Wow! Eso estaría de lujo. ¿No? Yo me quedo con 21. Yo me quedo con 21 años. Con 21 años tendríamos esa parte. Hay que tomar como ejemplo en Estados Unidos. Creo que en Estados Unidos la mayoría de edad está en 21 años, si no mal recuerdo. Entonces, tan como ejemplo. Ok, bueno. Son impedimentos para contraer matrimonio. Ya vamos a empezar pues ahora sí que, con la parte técnica que nos gusta, ¿no? De opinar, de decir, bueno, ¿cuáles son esos impedimentos? ¿Cuándo no se pueden casar? ¿Ok? Bueno. Primero, un impedimento es la falta de edad requerida por la ley. Entonces, se acabó. Personas que tengan 17 años, 11 meses, 29 días, no pueden contraer matrimonio. O sea, tiene que cumplir con la edad requerida por ley. Y la ley establece 18 años. Ya. El parentesco por consanguinidad, sin limitación de grado en línea recta, ascendente o descendente, en segundo grado línea colateral y del tercer grado colateral, siempre que no se haya obtenido dispensa. Muchos de los que ahorita nos ven son estudiantes y dicen, van a preguntarme, o se preguntarán, ¿qué es dispensa? Bueno, dispensa es como una autorización. Abajo en la presentación dice, dispensar es el privilegio, excepción graciosa del ordenado por las leyes generales y más comúnmente el concebido por el papá o por el obispo. ¿Ok? Eh, yo en lo personal no recomiendo que se casen entre familiares. Si ven mis manos, no son iguales a las de ustedes. Yo nací así. Y dentro del estudio que yo hice cuando iba yo en la preparatoria, ya en la universidad, eh, dice, bueno, ¿por qué nací así? Bueno, pues una de las teorías que me dijo un médico es que, dice, muy probablemente tus bisabuelos o tatarabuelos eran primos o hermanos. Y de ahí viene ese problema de la genética y por eso hay personas como yo que nacen con estas características, ¿no? Que bueno, ya tengo 50 años, ya viví mi vida, ya mm, fui operador del sistema penal, fui policía más de 22 años, entonces me fue bien con esas manos fueron policías federales, entonces me llevo ese gran orgullo, ¿no? Y litigante, abogado, más todavía, ¿no? Entonces, eso es lo que significa dispensa, ¿no? Entonces, siempre va a haber ese impedimento, ese va a pasar siempre. Obviamente que no te puedes casar con tus papás, con tus abuelos, ni con tus hijos, o con tus tíos, ni con tus hermanos, ni con ellos, ¿no? O sea, no, eso sí es un impedimento. Y me encantó, ¿eh? Fíjense, ahí les va. El parentesco de afinidad que hubiera existido en línea recta sin limitación alguna. Palabras más, palabras menos. La persona no se puede casar con su suegro. La persona no se puede casar con, por ejemplo, eh, con un tío con la que estuvo casado, ¿no? O sea, hay un matrimonio, está un hombre, está una mujer, se casan,
Y a ese impedimento para el matrimonio, por ejemplo, para la mujer, ¿no? La mujer, que después de que haya estado casado, eh, se divorcia, por ejemplo, y se quiere volver a casar, pero ahora se casa con su suegro. Ese es un impedimento para contraer el matrimonio, ¿no? Se quiere contraer matrimonio con. Y bueno, esto si tú le dices a la gente, no lo saben, ¿no? Pero eso es un impedimento para contraer el matrimonio. Otro, que es, bueno, yo creo que uno de los más importantes, el atentado contra la vida de alguno de los casados, judicialmente comprobado, para contraer matrimonio con el que quede libre, ¿no? Entonces, hubo, por ejemplo, de novios, tuvieron un problema y hubo uno, por ejemplo, hablamos de una tentativa de homicidio, ¿no? Tentativa de feminicidio, por ejemplo. Sentencia condenatoria, pero a pesar de lo que haya pasado, se quieren casar. ¿Qué creen? Con esa sentencia condenatoria es un impedimento para contraer el matrimonio, porque existió esa violencia con anterior. ¿Ok? Y bueno, hablando de afinidad, bueno, aquí hay otros impedimentos, vamos a ir hablando de los impedimentos de, del matrimonio. Acuérdense, las fracciones que no aparecen es que están abrogados, no existen y no vamos a hablar de ellos. Tenemos lo que es la violencia para obtener el consentimiento para celebrar el matrimonio. O sea, si existe violencia por una de las partes para obtener el consentimiento para celebrar el matrimonio, es un impedimento. ¿Ok? Otro es la embriaguez habitual y el uso indebido y persistente de estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otra sustancia que altere y conduzca y produzca la dependencia, ¿no? Eh, Esto sí puede darse, ese impedimento. Las enfermedades crónicas e incurables que sean contagiosas o hereditarias, salvo cuando por escrito sean aceptadas por el contrayente. O sea, si el contrayente por escrito acepta a su pareja con esas enfermedades crónicas contagiosas o hereditarias, pues no va a haber ningún problema. Pero, ¿qué creen? Ya tenemos jurisprudencia al respecto y ahorita lo vamos a ver. No sé si es tesis aislada o tesis de jurisprudencia, pero ahorita lo vamos a ver. Trastornos mentales que, aunque hayan espacios de lucidez, eso también es un impedimento para contraer matrimonio. Obviamente que cuando hay un trastorno debe de haber un certificado médico que lo justifique. No es de palabra, se tienen que justificar, así como la embriaguez habitual, el uso indebido de estupefacientes tiene que ser comprobable. La violencia, igual, todos los impedimentos deben estar motivados y fundados. No, ya tenemos el fundamento legal, artículo 4.7, fracción tal, ¿no? Pero ¿cómo lo motivas? O sea, ¿qué otros elementos debes de tener? Bueno, pues tienes que tener algún dictamen, alguna prueba o algo, ¿no? Un dato, ¿no? Un dato que sostenga ese impedimento. El matrimonio subsistente de alguno de los contrayentes. Imagínense ustedes cuando se lleve a cabo el acto del matrimonio ante el oficial del registro civil, está los presentes, están los familiares. Obviamente, en ese acto jurídico, que puede hacerse en el registro civil o puede hacerse en la casa de los contrayentes, pregunta el oficial del registro civil, ¿hay impedimentos? Y una persona dice, y alza la mano una persona, ¿qué crees que sí? Ándale. Y pues ahí mismo lo dice, ¿eh? O sea, no crean ustedes que tienen que esperarse, no. Yo voy a solicitar este matrimonio, el impedimento de este matrimonio. Y obviamente viene asesorado a la persona, pues, y que los asesore los grandes abogados como los que hoy están presentes, que nos pueden consultar, oye, Lick, se va a casar mi prima, pero pues ya hicimos una investigación, no me caía bien su novio. ¿Y qué cree? Está casado en Veracruz. ¿Se puede casar en el Estado de México?
Y no es como abogados, como estuvimos con el maestro Jorge en la clase de impedimentos para contraer matrimonio, podrán ustedes orientar bien a su cliente y decir, sí, efectivamente, lo que tienes que hacer es tener un acta original del matrimonio que la puedes solicitar, tú la puedes solicitar, del estado de Veracruz, y el día que se casan, alza la mano. Nunca me ha tocado un asunto así, pero ya que me toca, sí lo voy a hacer, ¿no? Interesante, ¿no? O sea, imagínate toda la familia. Se va a casar. ¡Ey! Impedimento. Y el oficial de registro civil, bueno, tiene el uso de la voz porque es el impedimento. Señor Juan Pérez Pérez tiene un acta de matrimonio en el estado de Veracruz. Obviamente que en ese momento no se va a pronunciar el oficial. Ahorita vamos a ver qué pasa, cuál es el procedimiento. Pero de que puede suceder y se puede realizar, sí, ¿no? Entonces, y uno de los impedimentos es de que el matrimonio subsistente de alguno de los contrayentes, y aquí no habla del matrimonio en el Estado de México o de otro país, no, aquí nomás dice el matrimonio. Ahora, puede ser un matrimonio en Estados Unidos, ojo, si cumple con las formalidades ese matrimonio externo, digamos, del extranjero, tendrá cabida o presencia, validez en el Estado de México si cumple con las formalidades, sí. Entonces, si cumple con las formalidades, también será un impedimento para contraer el matrimonio. ¿Ok? Fíjense, imagínense el caso, ¿no? Se van a casar y dicen, no, pues sí, 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 está bien. Oye, ¿qué crees? Pues Juan Pérez se casó en Chicago. ¿Cómo? Sí, está casado en Chicago. ¿Sí? Entonces, pues, imagino, y luego imagínate la escena, la familia, y llorar, no, no, no. No, qué película o qué novela nos aventamos, ¿no? Y pues bueno, eso se los dejo ahí, cada quien ustedes lo puedan checar. Que sea concretado por tradiciones, usos o costumbres que coaccionen la voluntad de la o del contrayente y vulnere su dignidad y libre desarrollo personal. Bueno, puede haber un uso y costumbre en alguna población en la cual pues coaccione la voluntad y eso está prohibido. Que vulnere la dignidad también está prohibido y que vulnere el libre desarrollo personal también. Entonces, si esos puntos los tocan o hay un daño en esos puntos, es un impedimento para contraer matrimonio. Y ahorita vamos a ver, bueno, cuáles son las consecuencias de ese impedimento, ¿no? Bueno, para recordar lo que es ser consanguíneo y afinidad, pues recuerden consanguíneo. Si nosotros somos yo, papá, por ejemplo, tengo línea recta consanguínea con mi mamá, con mi abuelo. Mis abuelitos ya no viven, mi mamá sí, mi papá ya no, pero mi mamá sí. Mis hijos, descendente, nada más tengo una hija, entonces esa es mi línea consanguínea. Tengo colateral, sí, tengo colateral, tengo un hermano y tengo sobrinos, ¿no? Y aquí nos indica que, por ejemplo, en consanguíneo, nos indique que primero, en línea recta, ascendente o descendente, sin limitación. Esta es un impedimento para casar. En segundo grado, línea colateral, y el tercer grado en línea colateral. Entonces, no puedes contraer matrimonio tampoco con hermanos, es un impedimento, y también con sobrinos. Hasta ahí llega. Y en afinidad, sea ascendente o descendente, pues obviamente como no habíamos quedado, que bueno, no puedes casarte con tu suegra, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Y aquí nos habla, para regresarnos un poquito, parentesco de afinidad, que es el lado de la pareja, en línea recta sin limitación alguna. Entonces puede ser en línea recta, ¿no? En este caso no puedes casarte, tú siendo hombre, con la suegra o con una hija que no sea tu hija o hijo, ¿no? También, o sea. No, no, es un impedimento para el matrimonio. Y bueno, recuerden esta parte de la consanguinidad y la afinidad que, bueno, debemos de recordar siempre en lo que es materia de civil, en materia familiar. Y les presento, bueno, sí son tesis de jurisprudencia de la primera sala. Esta salió en enero de 2023. Y nos habla del impedimento exclusivo que señala el artículo 4.7, fracción novena del Código Civil del Estado de México, en la cual nos habla de que, bueno, consiste en que hay impedimento cuando una persona tiene una enfermedad crónica incurable, contagiosa hereditaria. Y bueno, esta tesis de jurisprudencia nos habla que no es absoluto. Y no es absoluto, les voy a decir por qué. Les dejo la tesis, se las voy a enviar junto con el material en las tesis.
Porque si recuerden, esa fracción nos hablaba de que, salvo cuando por escrito sean aceptadas por el contrayente. Y recuerden que este consentimiento que hace la persona por escrito, bueno, pues recuerden que el consentimiento puede ser tácito o expreso. Expreso estamos hablando que sea por escrito, pero tácito es que puede ser verbal. Entonces, ¿qué dice la Suprema Corte? Bueno, ¿qué dice la primera sala? Bueno, la primera sala estipula, dentro de esta tesis de jurisprudencia, que el hecho de que se realicen actos de los cuales, por ejemplo, conviva con la persona, estuvo con ella, pero no hay nada por escrito, ese simple actos se habla de consentimiento. Y que el hecho de que, que uno de los contrayentes tenga una enfermedad crónica, hereditaria o contagiosa, pues a lo mejor afecta la salud de los hijos, afecta la salud de la otra persona, pero ¿qué derecho es más importante? ¿El derecho de la salud o el derecho de la libre desarrollo de la persona? Fíjense qué interesante. Pues la persona dice, no me importa si tiene una enfermedad contagiosa, no me importa si es hereditaria, no me importa si es una enfermedad crónica, yo quiero contraer matrimonio con ella. O establecer que hubo una unión de concubinato, X, Y o Z. Y el pronunciamiento de la primera sala dice, bueno, es libre de decidir de su salud. Porque si tú le prohíbes contraer matrimonio por este hecho de que tiene que ser por escrito, aunque tenga un consentimiento expreso tácito o expreso, o los dos, ¿habría una violación de derechos humanos? Sí. Y esa violación de derechos humanos es al libre desarrollo de la persona. Y estarías afectando también su salud si no le permites contraer matrimonio, porque es su deseo. Entonces, en conclusión, son tres tesis, creo. Aquí está el consentimiento tácito, lo que yo les hablaba. El consentimiento tácito resaltará de hechos o actos que los presupongan o que autoricen presumir, excepto en los casos que por la ley o por convenio de la voluntad deban manifestarse expresamente. Sin embargo, el consentimiento expreso es en el que caso interesa, se puede manifestar verbalmente, o sea, no tiene que ser solamente por escrito, puede ser verbalmente. Por escrito, en documento físico, electrónico, por signos inequívocos. De manera que el exigir que sea por escrito hace que no resulte un requisito idóneo para cumplir el propósito de proteger el derecho a la salud de las personas que deseen contraer matrimonio o unirse en concubinato. Entonces, puede ser verbal o puede ser un consentimiento tácito, que cree que de los hechos que presuponen o que autoricen presumir. Esta otra tesis de jurisprudencia también de la primera sala, pues nos habla precisamente de que, bueno, el término de que esté redactado en términos neutros, por tanto, no conlleve una discriminación sustentada en la preferencia sexual de las personas. Bueno, esto habla ya más específico del caso que estuvieron analizando, que bueno, que nada tiene que ver la preferencia sexual con respecto de que, bueno, dos personas quieren unirse en matrimonio y una de ellas tenga una enfermedad crónica o incurable o contagiosa o hereditaria, ¿no? Entonces, bueno, esas son tres las que le puse, esa es la otra. Eh, eh, y esa es de lectura para que ustedes vean, bueno, cómo pondera la primera sala, cómo pondera el derecho a la salud y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y están en choque, ¿no? Pero al final de cuentas, esta fracción no la tiene marcada como abrogada o algo el Código Civil. Pero desde mi punto de vista, en atención a estas tres tesis de jurisprudencia que les comento, bueno, que les expongo en esta presentación, ya no es impedimento para contraer matrimonio el que una persona tenga una enfermedad crónica, incurable, contagiosa o hereditaria. Si es deseo de la otra parte aceptar que lo consiente, ya si lo hace por escrito o lo hace expreso o como sea, o vivieron juntos, se puede demostrar eso para generar, por ejemplo, un concubinato. Pues obviamente
no es impedimento, desde mi punto de vista. Ya ustedes tendrán que analizar estas tesis. Son muy interesantes, la verdad, se las dejo. Ahí está el número de registro digital, digo, ahí aparece en la presentación. También se los voy a mandar por Magnetic. Es un análisis y el análisis me gustó mucho de cómo pondera, ¿no? La primera sala. Esos dos derechos humanos. Uno, el derecho a la salud y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En un caso específico, recomendable leer los hechos, ¿no? Leer los hechos porque de eso emana precisamente la, el análisis de esa ponderación. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿hay otras imposibilidades para el matrimonio? Sí. Estamos hablando de el adoptante no puede contraer matrimonio con el adoptado o sus descendientes. ¿Ok? Entonces, ese es otro impedimento. El tutor no puede contraer matrimonio con persona que haya estado o esté bajo su guarda, a no ser que obtenga dispensa. Aquí pueden obtener dispensa, ya vimos que es dispensa, que es una autorización. La que no se concederá por el juez de primera instancia, sino cuando hayan sido aprobadas las cuentas de la tutela. Entonces, alguien que sea tutor y él pues, quiera casarse con la persona que haya estado bajo su guarda, primero va a tener que aprobar las cuentas ante el juez de primera instancia. Eso es ante un juez civil familiar. Un juez familiar. Un juez civil familiar. Aprobar esas cuentas, se autoriza el matrimonio. O sea, ya no va a ser impedimento para contraer el matrimonio, ¿no? Entonces, un tutor sí puede, sí, pero con esta característica, ¿no? Cumpliendo este requisito. El que sí no se puede es el adoptante, no puede contraer matrimonio con el adoptado ni con sus descendientes. Ese sí es otro impedimento al matrimonio. Eh, Eso obviamente todos los impedimentos van a tener que ser observados por el registro civil, porque bueno, aquí el código no nos señala que el registro civil deberá de señalar los impedimentos, lo cual desde mi punto de vista está mal. ¿Sí? O sea, se puede llevarse a cabo el matrimonio, hay impedimentos o no, el registro civil lo lleva a cabo. Eso está mal. Quien debe de analizar si existe algún impedimento es el registro civil. Obviamente no va a tener conocimiento y no va a tener la información, ¿no? Pero sí tiene que establecer dentro de una entrevista, por ejemplo, dentro de un llenado, de un formato, dentro de algo con el oficial de registro civil, pues hacer esas preguntas a los contrayentes, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿son hermanos? No. ¿Tienen afinidad? No. ¿Fue adoptado? No. ¿Está casado en otro lugar? No. ¿Bajo protesta de decir verdad? Digo que no. ¿No? Y eso sí, eso está muy importante porque que genere responsabilidad a los que mientan. Y claro que se genere responsabilidad a los que mientan, ¿no? Estamos hablando de una perfección que se debe de llevar a cabo en todos los códigos, en todos los registros civiles de nivel nacional, no solo en el Estado de México, sino en todos. Que quiero pensar que sí existe. Quiero pensar, ojo, yo no he participado en un matrimonio, no me han pedido mis servicios para un matrimonio. Y yo me casé hace 20 años. O sea, hace 20 años a hoy es totalmente, bueno, son muchísimos años, ¿no? Bueno. La prohibición señalada en el artículo anterior, las que ya vimos de tutor, también comprenden al curador, es lo mismo, y a los descendientes de este y del tutor, ¿no? O sea, lo mismo que comentamos del tutor, que tiene que cumplir con las cuentas ante el juez de primera instancia, igual pasa con el curador. Tutor y curador van a ser figuras que vamos a ver más adelante, ¿no? Conforme vayamos avanzando el código. ¿Por qué? Vamos a analizar todo el código civil. Todo es todo. Tarde lo que me tenga que tardar, el tiempo que sea necesario, vamos a tener todo en nuestro canal de YouTube para ustedes y de forma gratuita. ¿Ok? Bueno, el oficial del registro civil que tenga conocimiento de que los pretendientes tengan impedimento para contraer matrimonio, levantará un acta. Ah, ya descubrimos el procedimiento, en la que hará constar los datos que le hagan suponer que existe el impedimento. Entonces, se está llevando a cabo, se está materializando el matrimonio. El oficial del registro civil, ¿existe algún impedimento? Y alguien alza la mano. Sí, tiene el uso de la voz. ¿Cuál es el impedimento?
Señor Juan Pérez se casó en Veracruz y aquí está el acta de nacimiento. Ah, en ese momento se detiene y va a levantar un acta y no se va a llevar a cabo el matrimonio. Ojo, va a levantar un acta, hará constar los datos que los haga suponer que existe el impedimento. Tan, tan. ¿Ok? Así es como el conocimiento del impedimento con el oficial del registro civil. El acta firmada por los que ella intervinieren será remitida a un juez de primera instancia. Me corresponda para que con audiencia de los pretendientes y de la denunciante hagan la calificación del impedimento. Entonces, no se va a llevar a cabo el matrimonio. Esa acta va a estar firmada porque en ella intervinieron, va a firmar obviamente el denunciante, a lo mejor los contrayentes no la firman porque dicen, no, yo no te voy a firmar nada, ok, no firmen, no hay problema, simplemente la voy a remitir al juez de primera instancia. Y el juez te va a mandar llamar. Y va a haber una audiencia. Y en esa audiencia se va a determinar si es impedimento. Punto. Obviamente que si no van a la audiencia, pues ¿qué creen? Pues va a existir el impedimento, ¿no? Va a quedarse como impedimento para el niño. ¿Ok? La denuncia de impedimentos puede hacerse por cualquier persona bajo protesta de decir verdad. Entonces, esto del impedimento puede hacerlo cualquiera, ¿no? No es forzoso que sea un familiar, no es forzoso que sea alguien que no esté en el festejo, ¿no? Por ejemplo, pues puede hacerlo cualquiera. ¿Mm? Y lo puede hacer hasta en el registro civil, ¿eh? Puede llegar, tiene el registro civil, vengo a presentar una denuncia. Ah, díganme ustedes, es un impedimento de matrimonio que se va a llevar a cabo, no sé, en 15 días. Ay, ¿por qué? Muy sencillo, está casado en otro lado, por ejemplo, ¿no? O una fracción de las señaladas dentro de los que vimos de impedimento. ¿Ok? Si se declara no haber impedimento, el denunciante de mala fe será condenado al pago de las costas, daños y perjuicios. Obviamente que el denunciante, pues si lo hizo de mala fe va a haber consecuencias, ¿no? Y bueno, será condenado al pago de las costas y daños y perjuicios. Y aquí sí puede haber problemas porque, bueno, los contrayentes pueden decir, bueno, pues vas a tener que pagar perjuicios, ¿no? Daños. Y podemos hablar de daños psicológicos, ¿no? Daños económicos, porque a lo mejor tenían la fiesta lista y ya no hay fiesta, ¿no? Y eso se tiene que pagar. Ahí estaríamos hablando de una responsabilidad civil. Entonces, muy importante que lo tomen en cuenta, ¿ok? Ahora, denunciado el impedimento, el denunciante no podrá desistir ser él. El código señala, ya se hace la denuncia del impedimento, ya no te puedes desistir de él. El oficial de registro civil suspenderá la celebración del matrimonio, lo que ya les comentaba, en tanto se decide el juez o se obtenga dispensa, ¿no? También, o sea, ahí el juez de primera instancia va a determinar. Y bueno, pues por el momento no se celebra el matrimonio en la existencia de un impedimento, ¿ok? Suban su correo electrónico, pues si quieren la presentación y recuerden que también pueden subir su número telefónico si quieren pertenecer a grupos vampiros. Cuando el tutor, el curador o sus descendientes contraen matrimonio con la persona que han estado o está bajo su guarda de aquellos sin haber obtenido dispensa, ¿no? El juez nombrará inmediatamente un tutor interino que reciba los bienes y los administre mientras obtiene la dispensa. Pues antes de la autorización, tiene que rendir cuentas el tutor o el curador y además tendrá que el juez primero, antes de que se lleve a cabo el matrimonio, va a nombrar un tutor interino en el caso de que esto pase, ¿no? Ahora, esto ya lo vamos a ver más a detalle, más adelante en unas 2 o 3 conferencias. ¿Cuál es la figura del tutor? ¿Y cuál es la figura del curador? O sea, vamos a verlo todo en una conferencia y en verdad va a estar un poco larga porque sí, ya lo estuve revisando, pero en algún momento lo vamos a ver. En este supuesto, el matrimonio se considera bajo el régimen de separación de bienes, aunque se haya pactado lo contrario. Es importante entonar que cuando el tutor o el curador o sus descendientes contraen matrimonio con las personas que están bajo su guarda,
Pues bueno, pues ya lo vimos, el juez nombrará a un tutor. Pero en este supuesto del matrimonio entre tutor y pupilo, tutor o el curador o sus descendientes, va a tener que celebrarse el matrimonio bajo la separación, bajo el régimen de separación de bienes. O sea, para este caso va a ser separación de bienes. Pero bueno, ya les he comentado varias veces que en sociedad conyugal y separación de bienes cada vez la distancia entre ambos es más corta. ¿Qué pasa en el extranjero? El matrimonio en el extranjero, ¿cuándo es válido? Pues, en el Estado de México es válido un matrimonio que se haya llevado a cabo en el extranjero. Esa sería la pregunta. Bueno, sí existe la posibilidad, pero ¿qué nos dice el Código Civil? Tratándose de mexicanos que se casan en el extranjero y que domicilien en el Estado, pueden solicitar la transcripción del acta del matrimonio en la oficial del registro civil que corresponde. O sea, pueden solicitar esa transcripción. Y más si está en otro idioma. Sea en español no hay tema, pero si está en otro idioma, sí. Pero ojo, chequen esto. Los efectos civiles se retrotraerán a la fecha de la celebración del matrimonio. Entonces, si estuvo 10 casados en Chicago y esa acta de matrimonio ya surte efectos en el Estado de México, ya tiene 10 años de casado. O sea, se van a retrotraer esos años, ya con la ley del Código Civil del Estado de México. Sí se puede establecer una acta de matrimonio en el Estado de México, sí. Entonces, eso ya es un dato sumamente importante que debemos conocer. Los cónyuges están obligados a guardarse fidelidad, solidaridad, respetarse su integridad física y psicológica, dignidad, bienes, creencias, nacionalidad, orígenes étnicos o de raza y en su condición de género construida a los fines del matrimonio y de socorrerse mutuamente. Lo que acaban de escuchar son las obligaciones entre los cónyuges que nacen del matrimonio. Ya se materializó el matrimonio, ya hay un acta de matrimonio. Bueno, ¿cuáles son sus obligaciones? Pues entre muchas fidelidad, respeto, integridad, contribución, eh, eh, todo lo que tiene que ver con los fines del matrimonio, socorrerse mutuamente, esas son las obligaciones de los cónyuges. Y bueno, mucha gente no ve las consecuencias de estas obligaciones y en verdad es todo un tema, porque nos ha pasado en varias asesorías que ha dado su servidor, que llegan y dicen, oiga, Lick, pues bueno, yo me casé hace 20 años, no me divorcié y luego te dicen, ¿no? ¿Verdad que ya no sirve ese matrimonio? ¿Verdad que ya no tiene efectos? Y bueno, pues les decimos la verdad y lamentablemente le queremos informar que eso no es cierto. Hace 20 años se tiene las obligaciones y en el caso, por ejemplo, de alguna persona alimenticia la va a tener que pagar. También quiero comentarle que, bueno, si tiene una enfermedad ahorita con quien estuvo usted casada, mujer, va a tener que socorrerla y va a tener que pagar gastos médicos. Pero ¿cómo si no viví 20 años con ella? Los efectos legales siguen porque no existe un divorcio, no existe una separación, ya no existe ese vínculo. Bueno, no hizo que ya no existiera ese vínculo, sino que ese vínculo existe hace 20 años al día de hoy. Y puede ser mujer o hombre, o sea, puede ser en ambos casos, ¿no? Entonces es importante, por ejemplo, que cuando una persona se case y ya se separe, hagan el trámite de divorcio. Para eso estamos los abogados, para solucionar eso. Es lo más sano que pueden hacer. Pero la gente no lo entiende, ¿no? O la famosa, ¿no? Que te dicen, Lick, nunca le voy a dar el divorcio. Le voy a pagar, pues sí, págame lo que usted desee, no hay problema, o págame lo que son mis honorarios. Se va a llevar a un juicio, pero al final de cuentas y al final de la película se van a divorciar, punto. O sea, no es al gusto de la gente.
Y eso la gente no lo sabe. Nunca te voy a dar el divorcio, ¿no? Pues es que la contraparte nos va a decir, no te estoy preguntando si quieres y no, simplemente se van a divorciar, punto. Ya qué pase con los bienes, ya esa es otra cosa. Primero es la disolución del vínculo matrimonial, ¿no? Entonces, hoy en día, pues es una gran problemática, porque hay mucha gente que estuvo casada y, o sea, le olvidó, o ya no le interesó, o pensó que al pasar el tiempo se le iba a quitar lo del matrimonio, pues es totalmente equivocado, ¿ok? Los cónyuges tienen derecho a decidir de manera libre, responsable, informada sobre el número de hijos. Pueden elegir cuántos hijos quieran tener. También pueden emplear métodos de reproducción asistida. Esto se llama de que si no pueden tener hijos, pueden buscar alguna institución para una inseminación, por ejemplo, para lograr su propia descendencia. Este derecho solo será ejercido por común acuerdo de los cónyuges y de conformidad con las restricciones que los efectos realicen las establecidas leyes. Bueno, hay que cumplir requisitos, hay que establecer ese acuerdo de voluntades por parte de los cónyuges y además con la institución, sea pública o sea privada, en este caso va a ser una privada, obviamente, que cumple con todos los requisitos que señale la Secretaría de Salud, sobre todo, ¿no? Que va a tener para ese tipo de actos que realizar, ¿no? Servicios, digamos. Los cónyuges vivirán en el domicilio conyugal. Se considera domicilio conyugal el lugar establecido de común acuerdo por los consortes, ¿no? En el cual ambos disfrutan de la misma autoridad y de consideraciones iguales, con independencia de terceros que vivan en el mismo domicilio. Ha tocado, por ejemplo, clientes que te dicen, no, es que yo vivía con ella, pero pues vivíamos en casa de mi suegra, pero pues como vivimos en casa de mi suegra, pues yo me salí y pues de todos modos, pues no es mi domicilio conyugal. ¿Por qué? Porque es el de mi suegra. Hijo, ¿qué crees que no? Sí es tu domicilio conyugal, aunque viva en tercero. Tu domicilio conyugal es en el que estás en ese momento con tu cónyuge. Ese va a ser tu domicilio conyugal. Se acabó, ¿no? Sea el de la suegra, sea la del suegro, sea la de la abuelita, sea la del abuelito, sea del tío, sea el que estés, es tu domicilio conyugal porque está ahí. Con independencia a quién más viva ahí. Pero ese va a ser tu domicilio conyugal, ¿ok? Para los tribunales podrán eximir de esta obligación a algunos de ellos, bueno, en algunos casos, cuando el otro traslade su domicilio a otro país o entidad federativa, se establece en lugar insalubre o indecoroso, ¿no? Puede haber algún cuestionamiento que podrá eximir el juez, pero es muy en particular, porque, por ejemplo, una de las partes, uno de los cónyuges se traslada a otro lugar donde es insalubre o indecoroso, pero hay que demostrar, bueno, qué tanto es insalubre y qué tanto es indecoroso. ¿Mm? Eso va a ser muy complicado, entonces eso es un evento que no, por lo regular no es un tema pero muy particular. Los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, o sea, la igualdad es por ambas partes. Debe haber una igualdad, ¿no? En sus alimentos y a los de los hijos, sin perjuicio de distribuir la carga de la forma y proporción que acuerden, ¿no? Puede haber un acuerdo de quién tenga en ese momento alguna carga mayor, una carga menor, pero obviamente, pues existe, por ejemplo, que el papá trabaje, nada más se dedique al hogar, o que la mamá trabaje y el papá se dedique al hogar. Y sí ha pasado, yo conozco muchos así, muchos casos así, en la cual quien trabaja es la mujer y quien se encarga de la casa es el hombre. Pero muchísimos casos conozco, ¿eh? Entonces, no es sorprendente ya hoy en día esa parte. No tiene esta obligación el cónyuge que carezca de bienes propios y esté imposibilitado para trabajar. Entonces, esta obligación del cumplimiento de alimentos o de los gastos que se suscitan dentro del domicilio conyugal, no está obligado el cónyuge bueno, que carezca de bienes o esté imposibilitado, ni en el que por convenio tácito expreso se ocupe de las labores del hogar o de la atención de los hijos. En estos casos, el otro cónyuge solventará íntegramente estos gastos. Entonces, no está obligado a quien se dedica al hogar, ¿no? Quien se dedica al hogar, sea al cuidado de los hijos, sea hombre o sea mujer,
obviamente no está obligado a proporcionar, pues tiene toda la lógica, porque bueno, o trabaja o atiende la casa y los hijos. Tiene toda la lógica. Entonces, bueno, no está obligado a contribuir económicamente. Y el que no esté en casa y no cuida a los hijos, pues obviamente es el que va a tener toda la carga económica. Lo cual está bien, yo no le veo ningún tema ahí. ¿Ok? Ojo con esto, y eso te ayuda, por ejemplo, a lo que luego se pide, por ejemplo, presión compensatoria, algunas cuestiones ahí que son bien interesantes ya en el procedimiento, ¿no? Cómo se pueden hacer las contribuciones, ¿no? De una persona que vive en sociedad conyugal, ¿no? Bueno, que estén casados, ¿no? Fíjense, el trabajo del hogar consiste en realizar tareas de administración, dirección y atención del hogar, así como el cuidado de la familia. Se consideran aportaciones económicas, ¿no? Para el sostenimiento del hogar, los alimentos y la adquisición de los bienes durante el matrimonio, equivalentes a la aportación económica del otro cónyuge. Entonces, aquí el Código Civil nos establece que las aportaciones realizadas por uno de los cónyuges que trabaje son equivalentes, fíjense, son equivalentes a las aportaciones que realiza el otro cónyuge, pero que él se dedique a realizar las tareas de administración, atención al hogar y obviamente al cuidado de la familia. Entonces son equivalentes esas aportaciones económicas. Entonces aquí luego nos quedamos y nos preguntamos, bueno, entonces, eh, ¿qué subsistencia va a tener el solicitar cuando se separan una pensión compensatoria, ¿no? Por parte en este caso, de una mujer o de un hombre? A lo mejor en su momento, porque al momento de la separación, a lo mejor no tiene manera de sostenerse, ¿no? No tuvo una educación, no tuvo una carrera o algo así, ¿no? Habrá cabida ahí una pensión para un cónyuge, sea hombre o sea mujer, pero se va a tener que especificar bien esa solicitud, porque durante que estuvieron en vida conyugal, hubo una equivalencia de aportaciones. O sea, cada quien aportó y son equivalentes. O sea, ahí nada se debe a nadie. Y ese es en verdad, esto es una de análisis impresionante. Porque mucha gente piensa, no, es que como se dedicó al hogar, pues necesita una compensación, una pensión compensatoria. Luego, sí, está bien, a lo mejor en un principio. Pero no podemos hablar de que reciba toda una compensación por los años que trabajó en el hogar, porque su trabajo en el hogar pues, fue equivalente en una aportación económica de igual, de equivalencia con la que se aportó económicamente por el otro cónyuge, ¿no? A lo mejor estaremos hablando ya de los bienes, ¿no? En la liquidación de bienes, que ese es otro rollo, ¿no? Una cosa es una pensión compensatoria y otra cosa es una de bienes, ¿no? Son dos cuestiones muy diferentes. Y este sí es de análisis puro, es un análisis muy centrado que ustedes deben de conocer y bueno, pues eso nos va a ayudar a nuestros futuros casos, ¿no? Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio siempre serán iguales para los cónyuges, independientemente de su aportación económica al sostenimiento del hogar, ¿no? Siempre serán iguales los derechos y obligaciones. Eso es, hablamos de una equidad de género, como lo habíamos hablado desde un principio, ¿ok? Los cónyuges de común acuerdo decidirán lo relativo a la educación y formación de los hijos basados en la crianza positiva, el amor, el diálogo, el respeto, quedando prohibido el castigo corporal, el castigo humillante y el ejercicio de cualquier tipo de violencia en este proceso. Entonces, es muy importante que sepamos, ya se acabó los chanclazos, ya se acabaron los reglazos, ya se acabó cualquier tipo de violencia en la educación de nuestros hijos. Tenemos que apostar a lo que es el diálogo, la enseñanza, los buenos principios y el que yo siempre digo en mis conferencias en materia familiar. No hay como el ejemplo. Si tus hijos te ven pelear todos los días con tu esposa, ya ahí está, estás mal. Si tus hijos te ven que diario estás gritando con tu esposa, con tu esposo, ya vas de mal. Entonces, somos el ejemplo. Punto.
sea, es lo mejor que podemos hacer es dar un buen ejemplo. Así como la administración de los bienes que sean comunes a los cónyuges o que pertenezcan a los hijos sujetos a su patria potestad. Debe de haber una equidad en la administración de los bienes, en la sociedad conyugal, sea que cuando están casados, en los cónyuges, sea de sociedad conyugal o sea de separación de bienes, en cualquiera ambos, ¿no? Debe de haber una administración. Claro, hay que revisar si hubo capitulaciones, cómo está establecido, si no las hubo, si cómo van a administrarse los bienes en separación de bienes, en sociedad conyugal. O sea, no es así tan fácil, sino que tiene que deber algunas observancias, ¿no? Y en caso de desacuerdo, cualquiera de las partes, cualquiera de los cónyuges puede presentarte hasta el juez de primera instancia para que resuelva lo conducente, y esto obviamente va a ser sin necesidad de hacer un juicio, ¿no? La libertad de los cónyuges para elegir su actividad, los cónyuges, obviamente siempre y cuando sea lícito. O puedes elegir cualquier actividad laboral siempre y cuando sea lícito. El contrato de compra-venta solo puede celebrarse entre los cónyuges cuando el matrimonio esté sujeto a separación de bienes. El contrato de compra-venta en sociedad conyugal no existe. Ojo con esto, ¿no? Es muy claro el código, ¿no? Y entre los cónyuges no corre paso para la prescripción. Este artículo no lo entiendo yo, la verdad. No sé si habla del contrato de compraventa, no sé a qué se refiere, a qué prescripción, pero bueno, ¿no? Entonces, los cónyuges pueden hacer cualquier actividad, siempre y cuando sea lícito, y que el contrato de compraventa solo puede celebrarse entre cónyuges cuando estén en el régimen de separación de bienes, ¿ok? Para que lo tengan importante. Régimen patrimonial en el matrimonio. Fíjense, ¿cómo va a ser ese régimen patrimonial en el matrimonio? Y bueno, en este momento ya vamos a ver lo que es la sociedad conyugal o de la separación de bienes, pero vamos a hacer un pequeño break de unos minutitos para que vayamos por un café, un pancito, y ahorita continuamos con la conferencia. ¿Ok? Ahora sí que quien quiera la presentación, sube su correo electrónico. Quien quiera pertenecer a Grupos Vampiro puede subir su número telefónico. Entonces, en unos minutos regresamos. Muchas gracias. En unos minutos regresamos.
Ya regresamos nuevamente. Bueno, el matrimonio se debe celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal o el de separación de bienes. No hay otra forma. Aquí ya es muy claro. Nada más existen esas dos formas, no hay otra más. En el caso de omisión o imprecisión, se entenderá que celebrado bajo el régimen de sociedad conyugal, si existe alguna presión, pero esas son las únicas dos formas, no hay otras dos. El régimen patrimonial podrá cambiarse mediante resolución judicial. ¿Esto qué nos llama? Ah, bueno, que en el Estado de México, si alguien está casado, por ejemplo, bajo sociedad conyugal, puede solicitar ante un juez el cambio, ¿ok? Puede haber un cambio, entonces puede hacerse, sí, sí puede hacerse ante un juez familiar. Ahora vamos a hablar de las capitulaciones, de un tema que, bueno, pues es casi letra muerta, me han pedido un servicio de esta naturaleza, deben de hacerlo, sobre todo los que tienen empresas, muchos bienes inmuebles antes de casarse, y bueno, pues sí, sí se debe hacer, pero bueno, no, la gente no conoce, debería de haber hasta proyectos de información a la ciudadanía de la existencia de esta figura jurídica que es muy importante. Las capitulaciones matrimoniales son los convenios, estamos hablando de un convenio, que los contrayentes o cónyuges celebran para constituir la sociedad conyugal o la separación de bienes y reglamentar su administración. Bueno, entonces estamos hablando de un convenio. Recuerden, convenio y contrato son dos términos muy diferentes. Y bueno, tienen algunos requisitos particulares, pero son diferentes. Y que en ese convenio tendrá que constituirse, ¿no? Sea por sociedad conyugal o separación de bienes, una administración, ¿no? Reglamentar su administración con respecto a los bienes. ¿Ok? Vamos a seguir platicando de lo que es las capitulaciones. Las capitulaciones matrimoniales pueden otorgarse antes de la celebración del matrimonio o durante él. Entonces, alguien que ya está casado, bueno, alguien que ya haya realizado su matrimonio, posteriormente al matrimonio nos puede llamar como abogado, decir, oye, puedo hacer una administración de mis bienes. Y claro que sí se puede. Obviamente se va a tener que realizar ese convenio. Puede comprender no solamente los bienes que sean dueños los esposos, o sea, no solamente son esos, en el momento de hacer el pacto, sino también los que se pueden adquirir después. Entonces puede generar dentro de ese convenio que los bienes que a futuro tengan los contrayentes, pues tengan esta administración, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que tengan algún cuestionamiento que puedan establecer con respecto a la administración de sus bienes. Bueno, ahora, ¿qué bienes se comprenden? ¿Qué bienes comprenden la sociedad conyugal? Y ese es un gran tema, la verdad, ¿no? Porque todos dicen, no, es que son las 10 casas, ¿no? Por ejemplo, bueno, pero pues a lo mejor 3 casas fueron herencia. ¿Y qué creen? La herencia no entra en la sociedad conyugal. Y eso luego la gente no lo entiende. En este Código Civil, en el artículo 4.27 establece que la sociedad conyugal comprende todos los bienes que adquieran los cónyuges individual o conjuntamente durante la vigencia del mismo, a excepción de los siguientes. O sea, los contrayentes pueden adquirir bienes en un futuro durante el matrimonio, ¿no? Y eso comprende la sociedad conyugal, excepto los siguientes. Fracción primera. Los bienes y derechos que pertenezcan a cada cónyuge al tiempo de celebrarse el matrimonio. O sea, al momento que se celebre el matrimonio, si cada uno tiene 5 casas, esas no entran en la sociedad conyugal. Y los que posea antes de aunque no fueran dueños de ellos, sí los adquiere por prescripción o adjudicación durante el matrimonio, pero debe de haber un procedimiento civil antes del matrimonio en el cual, por ejemplo, si está llevando una prescripción o una adjudicación, uno de ellos, cuando durante el matrimonio ya surte efectos esa prescripción o adjudicación, ¿qué creen? No entran en la sociedad conyugal.
Los bienes después de contraer el matrimonio por herencia, legado, donación o premios derivados de juegos o sorteos. Si uno de los cónyuges se saca la Lotería Nacional, no entra en la sociedad conyugal. Eso la gente no lo conoce, es importante. La donación, ¿no? Mi abuelito me donó 10 casas, pues ¿qué crees? No entran en la sociedad conyugal, ¿no? Imagínese el otro cónyuge, ¿no? Bien feliz, ya tengo 10 casas, ¿no? Pues ¿cuáles 10 casas? Solamente en la sociedad conyugal. Los bienes que se adquieran durante el matrimonio con el producto de la venta o permuta de bienes y derechos que se refieren a las fracciones anteriores. Entonces, si vende una casa que fue donada, tampoco lo que se obtuvo de dinero va a la sociedad conyugal. Objetos de uso personal. Los objetos de uso personal tampoco entran en la sociedad conyugal. Entonces, esto no hay que perderlo de vista, hay que tenerlo bien en cuenta cuando tratemos, por ejemplo, un asunto de divorcio, ¿no? Cuando vamos a hacer una liquidación conyugal, hay que hacer una muy buena entrevista con los clientes. Decir, bueno, a ver, ¿cuántos bienes? No, pues son 5 bienes, no, 3 bienes, no, o 2, o un bien. Bueno, ¿cuál es el origen de ese bien? Antes de empezar nuestro trabajo. Estas entrevistas son sumamente importantes. La sociedad conyugal también se va a regir por lo que estipulen las capitulaciones matrimoniales, lo que ya vimos, y por las disposiciones de este código. El dominio de los bienes comunes reside en ambos cónyuges en la proporción establecida en las capitulaciones. Si en las capitulaciones ya establecieron algún porcentaje, digamos, de futuros bienes, se va a respetar lo que digan las capitulaciones. A falta de ellas, que es muy común, casi nadie hace capitulaciones, los bienes adquiridos durante el matrimonio son propiedad de ambos cónyuges en partes iguales. Estamos hablando 50 y 50, ¿ok? Y esto tiene efectos en materia sucesoria, ¿no? Por ejemplo, cuando fallece un familiar, fallece un papá o una mamá, los hijos piensan pues, que son dueños de todo, cuando no es así, ¿no? Son dueños, fíjense, si están partes iguales, va a haber una liquidación conyugal. Entonces, la mitad de la casa es del papá, pero el papá no fue la que se murió la mamá. De ese 50% de la mamá, en el sucesorio le toca el 50% al papá. Y lo que sobre, para los hijos. Estamos hablando de una cuarta parte del valor de esa casa le va a tocar como herencia a los hijos. Y luego te pasa que los hijos quieren todo. Y no, pues no es de esa forma. Las capitulaciones matrimoniales y sus modificaciones constarán en escritura pública. Entonces, ¿esto a qué nos llama? Bueno, si nosotros en algún momento, a mí nunca me ha tocado, pero en algún momento nos toque hacer un trabajo de capitulaciones en un futuro matrimonio o durante el matrimonio, como ya lo vimos, vamos a tener que ir a un notario público para que se quede en escritura pública. Cuando los cónyuges hayan copartícipes, transmiten la propiedad de bienes cuando la ley le exija tal requisito para su transmisión, pueden inscribir en el registro público de la propiedad, ¿no? Entonces pueden inscribir ese bien inmueble, por ejemplo, una casa, que está bajo ese régimen conyugal. ¿Cuándo termina la sociedad conyugal? Bueno, la sociedad conyugal, como lo sabemos, acaba con la conclusión del matrimonio, hay una liquidación, la voluntad de los cónyuges, obviamente estamos hablando de un divorcio, y también por la resolución judicial, que declare que el cónyuge administrador ha actuado con dolo, negligencia, torpe administración, que amenaza arruinar a su cónyuge o disminuir considerablemente los bienes comunes, cuando uno de los cónyuges haga cesión de los bienes pertenecientes a la sociedad, a sus acreedores personales, o sea declarado en concurso o en quiebra. Ahí termina la sociedad conyugal. Pero el hecho de que termine, va a tener que existir una liquidación. Y esa liquidación no va a tener que cumplir conforme al artículo anterior que vimos, que es del 50% y el 50%. Las capitulaciones matrimoniales que establece la sociedad deben contener, bueno, ¿qué deben contener esas capitulaciones en la sociedad conyugal?
Esas capitulaciones deben de cumplir con todos estos requisitos y es por eso que nosotros como abogados tenemos que saberlo el día que nos lo pidan. Uno, el inventario de los bienes muebles, ¿no? Que cada cónyuge aporte a la sociedad. Debe tener una expresión de su valor y de gravámenes si tiene. La relación de deudas que tenga cada cónyuge, a celebrarse las capitulaciones y el patrimonio común que responda por ellas, en el caso de existir deudas. La declaración expresa de si la sociedad conyugal ha de comprender todos los bienes presentes o futuros de cada cónyuge o solo parte de ellos, precisando cuáles son los bienes que hayan de entrar en la sociedad y cuáles no. Tú puedes tener bienes antes de casarte y los puedes ingresar a la sociedad si es tu deseo. Si no, no. La declaración de si el producto del trabajo de cada cónyuge formará o no parte del patrimonio común. La designación del administrador del patrimonio común expresando las facultades que se le conceden, que en ningún caso podrá ser de dominio, ¿no? Nunca va a poder decir, yo como soy el administrador, soy el propietario. No, eso nunca va a suceder en una sociedad conyugal cuando se estipulen las capitulaciones matrimoniales. Y las bases para liquidar la sociedad, bueno, ¿en qué se va a basar la liquidación? ¿No? ¿O cuáles van a ser las consecuencias de dicha liquidación? ¿No? Dentro de las capitulaciones también tenemos que hablar, bueno, cuando hay una nulidad. La nulidad de las capitulaciones en que convenga que uno de los cónyuges perciba todas las utilidades. Un cónyuge no puede percibir todas las utilidades, eso es una nulidad dentro de las capitulaciones. Así como que establezca que responda de las pérdidas y deudas comunes en una parte que exceda a la que proporcionalmente le corresponda a su aportación o utilidad. Si tiene una aportación o utilidad, uno de los cónyuges, y esa aportación tiene unas deudas superiores, no va a poder ocupar el que le corresponda al otro cónyuge, va a ocupar lo que le corresponda, no lo del otro cónyuge. O sea, no como diciendo, ah, no, pues como mi otro cónyuge tiene para pagar mi otra deuda, lo voy a agarrar. No, eso no se puede hacer. ¿Ok? También tenemos lo que es que todo convenio que importe cesión de una parte de los bienes propios de cada cónyuge será considerado donación. Dentro de la sociedad conyugal, bueno, dentro de los cónyuges, establece que, bueno, yo le quiero ceder la casa, ¿no? A mi esposo, por ejemplo. Va a ser una donación. No pueden renunciar anticipadamente las ganancias que resulten de la sociedad conyugal. O sea, eso es irrenunciable. Si tienen ganancia uno de los cónyuges, no puede renunciar a esas ganancias, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con la cesación de los efectos de la sociedad conyugal? Bueno, ¿cuándo cesa una sociedad conyugal? Y eso es bien importante porque todo el mundo piensa, la sociedad conyugal termina en sentencia, cuando ya hay una liquidación, ya cuando ya hay una separación del vínculo matrimonial, cuando ya no existe el matrimonio. No, la cesación de los efectos de la sociedad conyugal, primero, puede hacerse la declaración judicial de abandono injustificado por más de 6 meses del domicilio conyugal por uno de los cónyuges, hace cesar para él. O sea, cesa la sociedad conyugal si uno de los cónyuges se separa, ¿no? Del domicilio conyugal por más de 6 meses. Desde el día del abandono, los efectos de la sociedad conyugal en cuanto le favorezcan, estos no podrán comenzar de nuevo sin convenio expreso. Entonces, si quieren regresar, debe de haber un convenio expreso. Pero entonces, ¿qué pasa aquí? Ah, bueno, nos pueden solicitar, ¿sabes qué? Me quiero divorciar, ok, porque se quiere divorciar, ¿no? Pues ya se fue mi esposo, lleva un año que se fue de la casa y pues no ha regresado, ok. Se tiene que declarar esta declaración judicial de abandono para que se tiene que estipular, porque hay que tomar desde qué día se termina la sociedad conyugal. Y eso tiene mucha importancia en muchos temas, pero en diferentes temas. Claro está si la clienta en este caso, o cliente, porque también puede ser hombre, pues decida separarse, ¿no? En los casos de nulidad del matrimonio, fíjense, vamos a hablar de nulidad del matrimonio.
La sociedad subsiste hasta que se pronuncie sentencia ejecutoria. Si los dos cónyuges procedieron de buena fe. Si los dos cónyuges decidieron, la sociedad va a subsistir hasta que haya sentencia ejecutoria, ¿no? Hasta ese día termina el matrimonio. Siempre y cuando haya sido de buena fe. En caso de nulidad del matrimonio. Cuando uno de los cónyuges tuvo buena fe, la sociedad subsistirá también hasta que cause ejecutoria la sentencia. Si la continuación es favorable para el cónyuge inocente, ¿no? En caso contrario, se considera nula desde un principio, ¿no? Entonces, al cónyuge que sea de mala fe, por ejemplo, en una nulidad del matrimonio, y eso puede suceder cuando no dijeron un impedimento, estaba ya casado, por ejemplo, antes, eh, alguna circunstancia, pues cesará desde un principio la sociedad conyugal. Ahí se va a terminar. Pero el que haya procedido de buena fe, o sea, que no tenía conocimiento, por ejemplo, que estaba casado en una nulidad del matrimonio, pues bueno, él va a subsistir hasta que sea sentencia ejecutoriada, ¿no? Hasta ese momento, ¿ok? Si los dos cónyuges procedieron de mala fe, la sociedad considera nula desde su creación, quedando solo los derechos de terceros. Entonces, esto sí hay, por ejemplo, algunas deudas, ¿no? Pero si los dos pusieron de mala fe, nunca existió la sociedad y se quedan las partes como están, ¿ok? Si la disolución de la sociedad procede de la nulidad del matrimonio, el cónyuge que hubiera actuado de mala fe no tendrá parte en las utilidades. Esas aplicarán a los hijos y si no los hubiera, al cónyuge inocente. Bueno, hablando de nulidad del matrimonio, puede ser que se genere un bien inmueble. La ley señala que en sociedad conyugal es 50 y 50, ¿ok? Bueno. Pero si ese cónyuge actuó de mala fe, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues bueno, las utilidades que tenga de ese 50% ya no le van a corresponder, hablando de nulidad del matrimonio. Se aplicará en los hijos, y si no hay hijos, se aplicará en el cónyuge inocente. Entonces, en una sociedad conyugal, ¿un cónyuge puede perder su 50%? Sí. ¿Cuándo? Cuando estamos hablando de nulidad del matrimonio y actuó de mala fe. Esos son los términos que nos menciona el Código Civil, hablando precisamente de una nulidad de matrimonio. Interesante que estos también son temas que nos podemos tardar hasta meses, ¿eh? Porque nos da mucha tela de dónde cortar, sobre todo con los efectos. Y eso lo vamos a ver después, ¿eh? O sea, esto apenas es el principio de todas las conferencias que vamos a dar respecto al Código Civil y sus aplicaciones posteriormente. Esto no va a acabar nada más en el análisis de Código Civil, sino que posteriormente vamos a ver, bueno, caso práctico. Y eso es muy importante, pero para llegar a un caso práctico, primero tenemos que analizar la norma. O sea, no podemos correr cuando apenas estamos caminando. Y eso va diseñado precisamente a todos los estudiantes, a todos los que apenas terminaron la carrera o que quieren ampliar más el conocimiento en materia civil y todo el Código Civil. Si los dos procedieron de mala fe, las utilidades se aplicarán a los hijos y si no los hubiere, se repartirán en proporción de que cada cónyuge llegó al matrimonio. O sea, cada quien va a tener lo suyo. Si los dos tuvieron de mala fe. Terminada la sociedad, se procederá a su liquidación, formándose el inventario, excluyéndose los objetos de uso personal de los cónyuges, ¿no? Termina la sociedad, se hace un inventario. Antes de hacer la liquidación, se hace un inventario. Claro está, cuando existan bienes. Cuando no existan bienes, pues no va a haber ninguna liquidación ni nada al respecto, pero cuando sí existan bienes, sí. Uno de los puntos que nos que más se ha, uno muy común, y me ha preguntado ya varias veces eso, es por respecto, por ejemplo, cuando los cónyuges sacan un crédito hipotecario para una casa, ¿no? Sacan el crédito hipotecario, tienen su casa, van pagando mensualmente y bueno, deciden liquidar esa sociedad conyugal, se deciden separarse de divorcio. Y bueno, ese bien inmueble que es un crédito de 30 años, llevan 10 años pagándolo, pues ¿quién se lo queda? ¿No? Entonces yo les he dicho muchas veces, miren, cuando se separan, pues la hipoteca no le va a importar si se separan o no.
La institución financiera espera su mensualidad. ¿Ok? Bueno, pero llevan 10 años, les faltan 20. Hay una parte ya pagada, pues hay que ver primero, porque resulta que en una hipoteca al principio tú le bajas muy poquito a lo que te prestaron, todo se va a los intereses, ¿no? Ya después de ese año, pues ya vas ahí pagando una proporción. Digamos que hay una parte alícuota, una parte pequeña que ya se pagó de esa casa. Entonces, me dicen a mí, no, pues que se la quede la que tiene, que tenga la guardia de custodia de los niños. Pues sí, pues te la puedes quedar, ¿no? Pero ¿quién va a pagar? Ese va a ser el problema. Entonces tienen que realizar bien ese convenio cuando se va en el divorcio, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese pago de la hipoteca? ¿No? ¿Quién va a estar siguiéndola pagando? Si va a ser el papá o la mamá, o entre los dos van a seguir pagando, y quien se quede viviendo, pues van a ser quien tenga la guardia de custodia, ¿no? Por ejemplo. Y aparte definir los alimentos, porque eso es también otro tema. Pero muy importante cómo hacerle, ¿no? O sea, porque, o sea, el hecho de que se divorcien, de entrada el crédito sigue, el crédito no, la institución financiera no va a decir, ah, no, ya no te cobro porque se divorciaron, ¿no? O sea, a mí me importa un comino, va a decir la institución financiera, yo ya tengo una mensualidad, tú me tienes que pagar la mensualidad y si no me la pagas nos vamos a hacer un juicio hipotecario. Así de sencillo. Y hoy van a ser más rápidos, entonces es otro detalle ahí que hay que tomar en cuenta. Entonces es importante que lo tomen en cuenta y bueno, ¿cómo se va a hacer esa liquidación? Ahora, muerto uno de los cónyuges, fíjense, continuará el que sobrevive en la posesión y administración del patrimonio común. Eso lo estipula el Código Civil. A la muerte de uno continuará la administración, con intervención del representante obviamente de la sucesión mientras no se verifique la participación. ¿Ok? Va a intervenir lo que es pues, el representante, en este caso el albacea, para que intervenga en esa administración. Pero hasta que no se haya realizado la partición, sigue en posesión y administración el patrimonio común uno de los cónyuges, con independencia si ha dejado testamento, si quiénes son los herederos, con independencia de todo lo demás. Todo lo relativo a la terminación y liquidación de la sociedad conyugal se regirá con el Código de Procedimientos Civiles. Esto obviamente se va a reformar porque ahora va a ser el Código Nacional de Procedimientos Civiles. Bueno, ahora vamos a hablar de la separación de bienes. Ya hablamos de los condicionantes de la sociedad conyugal. Ahora vamos a hablar de la separación de bienes. Bueno, la separación de bienes se rige por las capitulaciones matrimoniales en el caso de existir o por sentencia judicial. La separación puede comprender no solo los bienes de que son propietarios los cónyuges al celebrar el matrimonio, sino también los que se adquieran después. Entonces, hablamos esa famosa cuestión que se maneja en la sociedad. Que dice, no, pues, si te casas bajo sociedad conyugal, mitad y mitad, pero si te casas bajo bienes, bajo separación de bienes, cada quien lo suyo. Pues no es así. Así no es, ¿eh? O sea, la separación de bienes puede comprender no solo los bienes anteriores, no solo los bienes de que sean propietarios los cónyuges al celebrar el matrimonio, no solo esos, sino también los que se adquieran después. Entonces, ojo, cuidado ahí. O sea, estamos hablando que también van a integrarse en la sociedad, en la separación de bienes, en el matrimonio. Y ahorita vamos a ver cómo, ¿ok? O sea, que eso de que separación de bienes tuyo, y lo mío, y lo tuyo, y lo mío, lo tuyo, o como yo le digo a mi esposa luego, le digo, no te preocupes, lo tuyo es mío y lo mío es mío, ¿no? Ah, perdón, así no, es, ¿no? Pero bueno, es chiste. Cuando alguno de los cónyuges haya realizado trabajo del hogar consistentes en tareas de administración, dirección, atención del mismo cuidado de la familia de manera cotidiana o tenga desproporcionalmente menos bienes que el otro cónyuge, tendrá derecho a la repartición de los bienes adquiridos durante el matrimonio hasta por el 50%.
Punto. ¿Dónde está lo que cada quien lo suyo? ¿No? ¿No? Y todavía, con base a los principios de equidad y proporcionalidad. Entonces, quien se case bajo separación de bienes y un cónyuge se dedique al hogar, administración, atención, cuidado de la familia, todo el tiempo. O, este o es importante, porque es uno o es otro. O sea, no te está pidiendo los dos la ley, te está pidiendo cualquiera de los dos. 50 y 50. En separación de bienes. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente te dice, no, Lick, yo me casé bajo separación de bienes, por lo mismo, lo mío es mío y lo de mi esposa es de mi esposa, o lo mío mío y lo de mi esposo y los de mi esposo? ¿Tú qué le vas a contestar? ¿A qué se dedicó tu cónyuge? Ah, no, se dedicó a la casa y todo ese rollo, pero pues es su trabajo y pues con eso se dedicó. Híjole, ¿cómo le hacemos o cómo te lo explico? Muy sencillo. Por el hecho de haberse dedicado al hogar o tenga desproporcionalmente menos bienes que usted, les toca 50 y 50 en separación de bienes. ¿Ok? Entonces, eso de que lo tuyo es tuyo y lo mío mío, no existe. La separación de bienes puede ser absoluta o parcial. ¿Ok? En el segundo caso, los bienes que no estén comprendidos en las capitulaciones serán objeto de la sociedad conyugal. Entonces, si en las capitulaciones, en un régimen de separación de bienes, no viene estipulado qué va a pasar con los bienes que se adquieran durante el matrimonio, ¿qué creen? Van a ser de sociedad conyugal. Esto quiere decir 50 y 50. Entonces, ya vieron la gran importancia de las capitulaciones y bueno, no las toman en cuenta, bueno, pero en algunos casos sí, en algunos casos no. Durante el matrimonio, la separación de bienes puede terminar para ser sustituida por la sociedad conyugal, claro. Ya vimos que se puede cambiar por una sentencia de un juez, observándose las formalidades sobre la transmisión de los bienes de que se trate. Las capitulaciones que establezcan separación de bienes tendrán un inventario de los que sea propietario de cada contrayente o cónyuge y la relación de deudas. Lo mismo para las capitulaciones para la sociedad conyugal, es lo mismo para la separación de bienes. Los ingresos que cada cónyuge obtenga serán propios, salvo pacto en contrario. Cada uno de los cónyuges debe de contribuir a la educación y alimentación de los hijos y las demás cargas del matrimonio, ¿no? Cada quien su sueldo, está bien. Pero, pero, cada cónyuge debe de contribuir a la educación y alimentación de los hijos y las demás cargas del matrimonio. Debe de contribuir, ¿no? En la separación de los. Cada quien su sueldo, sí, no hay tema, pero deben de contribuir de una forma y debe ser equitativa, no con esa equidad de género. Ahora, vamos a hablar, ya hablamos sociedad conyugal, matrimonio, familia, matrimonio, sociedad conyugal. Hablamos también ya de lo que es la separación de bienes. Que les digo, sociedad conyugal y separación de bienes, ya la diferencia es muy mínima. Eh, Vamos a hablar de las donaciones antenupciales, ¿no? Esto que quiere decir que son donaciones antenupciales las que antes del matrimonio hace un pretendiente a otro. Así como de que un tercero hacia alguno de los pretendientes, ¿no? La famosa de que llega el abuelito y te dice, ya te vas a casar, mi nieta se va a casar, bueno, te voy a donar una casa, para que ahí vivas. Bueno, esa es una donación antenupcial, ¿no? O se van a casar esa pareja, no, pues el hombre sí me va a casar, pero le voy a donar una casa a mi futura esposa. Esa es una donación antenupcial. Ya también el término de donación lo vamos a ver mucho más adelante, más a detalle. O ambos en consideración del matrimonio, las que podrán ser notificadas en los términos en los que fueran comunes, ¿ok? Bueno, para determinar si es inoficiosa una donación antinupcial, tiene el cónyuge donatario o sus herederos la facultad de elegir la época en que se hizo la donación o del fallecimiento del donador, ¿no?
acuérdense que el cónyuge donatario es el que lo recibe. El donador se tiene que elegir bueno, cuándo se lo donó. Es muy importante en una donación, ¿no? ¿Cuándo fue donado? ¿No? Pero si al hacerse la donación no se formó inventario de los bienes del donador, no podrá elegirse la época en que se otorgó. Entonces, cuando surge una donación, deben de tener, obviamente, un abogado al lado, que le expliquemos, como nosotros que estamos aquí aprendiendo, que bueno, para hacer una donación hay que tener un inventario, ¿no? Hay que ver esa época, cuándo se donó, porque ahí va a haber, tiene que ver mucho con cuándo se va a ejercer la propiedad de esa donación. De eso ya vamos hablando de derechos reales, y eso lo vamos a ver mucho más adelante en el Código Civil. Las donaciones antenupciales no necesitan para su validez de aceptación expresa, ¿no? Puede ser tácita la donación. Las donaciones antenupciales no se revocarán, escuchen, las donaciones antenupciales no podrán ser revocadas, a no ser que el donante fuera un extraño, que la donación haya sido hecha a ambos esposos y que los dos sean ingratos. O sea, cumpliendo esos requisitos, hablamos de una revocación de donación. Puede haber una revocación, ¿no? Que sea un extraño. En este caso, cuando hablamos antenupciales, queremos pensar que no son extraños, pero puede pasar que la donación haya sido hecha a ambos esposos y que los dos sean ingratos. Hay que definir qué es ingrato y bueno, cómo se tendría que comprobar. Esto nos lleva a que las donaciones antenupciales son revocables. Pueden ser revocadas, sí. Las realizadas entre pretendientes se tienen por recordadas cuando el donatario abandone injustificadamente el domicilio conyugal por más de 6 meses o incumpla sus obligaciones inherentes a la familia. En esos términos existe también la revocación de donaciones antenupciales. Ya más adelante veremos bien los términos de, bueno, qué es una donación, cuáles son los requisitos, cuáles son válidas y todo esto. Y cuando veamos donación, vamos a retrotraer nuestra clase de hoy para que cuando estemos viendo donación, bueno, ¿se acuerdan cuando vimos las donaciones antenupciales? Bueno, pues aquí, ¿no? Aquí es. Entonces, una de las revocaciones es de que pues se vaya más de 6 meses el cónyuge del domicilio conyugal y que incumpla con las obligaciones de familia. Una de las obligaciones de la familia, obviamente, pues son los alimentos. Las donaciones antenupciales quedarán sin efecto si el matrimonio dejara de efectuarse. Si las donaciones fueron antes del matrimonio, pero no se hace el matrimonio, adiós, quedan sin efecto. Son aplicables las donaciones antenupciales, las reglas de las donaciones comunes, que es lo que vamos a ver posteriormente, en todo lo que fueran contrarias a este capítulo, obviamente que va a tener que ser conforme a lo que señala el código. Los cónyuges pueden hacerse donaciones siempre que no perjudiquen el derecho de los acreedores, que no tengan deudas, ¿no? Por ejemplo. Pero se pueden hacer donaciones los cónyuges, sí. E igual con los acreedores alimentarios, ¿no? Cuando no se perjudica el derecho de acreedores alimentarios. Pero solo se confirman con la muerte del donante. Entonces, vamos a ver qué significa eso de la donación. Las donaciones entre cónyuges pueden ser revocadas libremente y en todo tiempo por los donantes. O sea, puedes donarlo, pero después puedes decir, ¿sabes qué? Ya no. Y puede ser por X circunstancias, ¿no? Las cuales no señala cuáles, sino simplemente libremente y en todo tiempo. Y puede ser por cualquier situación. Bueno, pues en verdad muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Fuimos muy poquitos el día de hoy, pero bueno, somos importantes. Todos somos importantes. Muchísimas gracias por el día de hoy. Estar con ustedes para mí es un lujo. Muchísimas gracias por su presencia hoy en esta conferencia que va a quedar grabada, va a quedar en nuestro canal de YouTube para que puedan ver las veces que sea necesario. Y bueno, continuaremos con nuestros siguientes temas. Les anuncio cuál va a ser nuestro siguiente tema. Permítanme un momento. Nuestro primer siguiente tema va a ser para el próximo lunes y el próximo lunes vamos a estar viendo, permítanme un segundo, ahorita les voy a decir el tema, dejen, es que aquí tengo, por aquí tenía mi temario,
para decirles bien cuál es el tema que vamos a ver el próximo. Va a ser el próximo lunes nuestra conferencia. Hoy le iba a cambiar, pero ya siempre no. Pero un tantito, les voy a decir cuál es la que nos toca la siguiente semana. Así de rápido. Ok, ya lo tenemos aquí. En la próxima semana vamos a tener los temas de matrimonios nulos, y si nos da tiempo, vamos a ver el divorcio. Vamos a ver qué nos dice el Código Civil del divorcio. Sí, matrimonios nulos y divorcio lo vamos a ver el próximo lunes, Código Civil del Estado de México. Muchísimas gracias, muchas gracias por estar con nosotros, en verdad. Permítame un momento, por favor.